El Señor bendiga a toda la amable audiencia, tanto de la televisión, de la radio, como del Internet, ya sea por el Facebook o por los canales de YouTube. Es un gusto saludarles en este día domingo 23 de febrero, cuando por la gracia de Dios nuevamente tendremos para ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática, esta vez con mi hermano Arturo Rentería. Amén. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Gracias a Dios. Es un privilegio para mí, hermanos, estar con ustedes una vez más, exponiendo la palabra de Dios, y gracias, pastor, por la invitación. Creo que este estudio, ¿verdad?, nos va a ayudar a comprender muchas cosas en cuanto al estudio de la lección que traemos para esta semana. Desde que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, una vez más hemos venido ante su presencia para pedirle, Señor, la unción de su Espíritu, como lo hemos hecho anteriormente en muchas ocasiones acá en este estudio, así también hoy, Señor, pedimos esa unción. Pedimos, Señor, que usted tenga el control de todo y que en su bendición, Señor, podamos ser todos bendecidos, tanto los que escuchen, miren, tanto como los que estamos aquí impartiendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección tiene por título La gracia de Dios y la perfección cristiana. Y cuando hablamos de la perfección cristiana estamos hablando del desarrollo del carácter. Hay 3 preguntas que la lección trae para meditar ahora. La primera, como siempre, la encontramos en el día sábado, pero que la trato siempre el día domingo. Y es en relación con la gracia y la perfección en el ser humano, o la gracia y el desarrollo del carácter. ¿De qué manera, hermano Arturo? Pregunta la lección, la justificación por la fe, la gracia redentora y la paz de Dios se relacionan con el desarrollo del carácter. ¿De qué manera? Vamos a ir ahí a la palabra de Dios, al libro de Romanos. Y siempre ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos desde el 1 al 6. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Según estos textos, hermano Arturo, ¿qué es lo que ha producido en cuanto al desarrollo del carácter? ¿Qué ha producido la justificación por la fe y la gracia en nosotros? Bueno, en nuestro carácter, según aquí el apóstol nos está explicando, ¿verdad?, de que ha producido paciencia, ¿verdad que sí? Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así de que cada una de estas cosas nos ayudan en el carácter cristiano, aquel carácter que debemos de reflejar. Y estas cosas que dice el apóstol van produciendo y de una manera amoldeando nuestro carácter a la semejanza del carácter de nuestro Dios. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, cuando las tribulaciones llegan, no anhela tener ese carácter
que le permita pues enfrentarlas, soportarlas y resistirlas. ¿Cuántos de nosotros las tribulaciones nos encuentran a veces tan débiles y nos llegan a prácticamente a ganar la moral y nos deprimen y algunos hasta lamentablemente pues caen de la gracia? Y por eso nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, porque a través de Él, de su justicia, a través de su gracia, nos da fuerza y poder para tener ese carácter debido, ese carácter que dé paciencia, que resista, ese carácter que tenga esperanza y fe en el Señor. Así que la gracia nos ayuda, dando esos beneficios, esos efectos de ella en nuestro ser. Amén. Somos llamados, no cabe duda, por lo tanto, a ser pues perfectos, a alcanzar la perfección, como el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 424, nos lo amplía. Dice, a nadie se le impide alcanzar en su espera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo en su humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal. El Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios, de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Hechos de los Apóstoles, página 424. ¿Qué le impresiona de esta cita, de esta declaración inspirada? Bueno, pastor, hay tantas cosas aquí. Primeramente nosotros podemos ver ahí, ¿verdad?, de que cada uno, ¿verdad?, será llamado en sus diferentes momentos para perfeccionar ese carácter, ¿verdad?, de que el Señor quiere pulir, quiere moldar a su imagen y semejanza, como lo éramos al principio cuando Él nos creó en la creación, es decir, en la semejanza de Adán. Pero para eso también, pastor, ha proveído aquella ayuda, que es la manera como Cristo se perfeccionó humanamente y fue perfeccionándose de una manera, ¿verdad? Puso allí la humanidad para perfeccionarla por una vida de constante resistencia al mal. O sea, nuestro Salvador estaba constante en resistencia hacia el mal. Y a través de Él, pues podemos nosotros tener garantía de esa perfección que podamos nosotros buscar. Algo que me gusta de esta cita es que dice que el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Hermanos, en esta vida se puede alcanzar la perfección de carácter, dice el Espíritu de Profecía, pero cooperando con la divinidad. La clave es cooperando con la divinidad. Ya nosotros vamos a ver 3 personajes que cuando cooperaron con la divinidad, ellos fueron perfectos. Pero hermanos, Dios está pidiendo algo que se puede lograr en la medida en que cooperemos con Dios. Por eso es que Pablo, cuando él predicaba la sabiduría a los hermanos, cuando hablaba del poder de Dios a los hermanos, él se refería a ellos como personas que ya habían alcanzado la perfección. Cuando vimos eso, por ejemplo, cuando le dijo a los corintios, ¿qué le parece, hermano Arturo, si leemos 1 Corintios 2, 5 y 6, donde vemos la palabra que ocupa Pablo ahí para referirse a estos hermanos a quienes les predica la sabiduría y el poder de Dios? 1 Corintios 2, 5 y 6 dice:
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cómo se refiere Pablo a aquellos? ¿Con qué palabra él los llama a aquellos a quienes él les ha predicado la sabiduría y el poder de Dios? Pues él los llama como a personas, ¿verdad?, que han alcanzado madurez. Pero esta palabra madurez es bien interesante, que en el original donde fue escrito el Nuevo Testamento, el idioma original, que es el griego, esta palabra madurez quiere decir perfecto. Uh-huh. Y en otras palabras, podemos ver a Pablo que está diciendo que él está predicando la sabiduría y el poder de Dios a los que han alcanzado la perfección. Exacto. Perfecto significa completo y perfecto. De manera que habían estos hermanos alcanzado ya esa perfección. Y esto es lo que Jesús también dijo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y el espíritu de profecía, hermano Arturo, nos ayuda a comprender más esto de la perfección. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Amén. Vamos a leer aquí acerca de este asunto. Los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por su propio esfuerzo, y habían fracasado. Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podría entrar en el reino de los cielos. Ahora les señaló el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. En todo el sermón del monte describe los frutos de esta justicia, y ahora en una breve expresión señala su origen y su naturaleza. Sed perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplad en vuestro Padre celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Dijo Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza y no podéis menos que asemejaros a Él. Todo hijo vive gracias a la vida de su Padre. Si sois hijos de Dios, engendraréis por el Espíritu vivir por la vida de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne moral. Esa vida producirá en nosotros el mismo carácter y manifestará la misma obra que manifestó en Él. Así estaremos en armonía con cada precepto de la ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mediante el amor, la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. El discurso maestro, la página 67 y 68. Es interesante cómo en esta nota nosotros somos instados, digámoslo así, a alcanzar la perfección también, aplicando en la vida los principios que emanan de la ley de Dios. Pues esta es, dice, una transcripción del carácter del Señor. Así que si queremos ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto, tenemos nosotros que aplicar esos principios de la ley, porque como dijo el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es interesante esto. Ahora, hay personajes, hermano Arturo, en la Biblia, que se refirieron a ellos como perfectos, pero que también
mostraron que eran imperfectos en determinado momento. ¿Qué personajes fueron estos? Bien, ahí vamos a ir al libro de Génesis para investigar al primer personaje que traen estas citas bíblicas, el libro de Génesis, y este va a ser el capítulo 6 y el versículo 9. 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Mire cómo lo llama aquí el Señor. Varón perfecto. Con Dios caminó Noé. Bueno, quien escribió el libro de Génesis fue Moisés, así que pues sería Moisés el que está refiriéndose a Noé de esa manera, como alguien perfecto y que caminó con Dios. Con Dios. Pero el mismo Moisés registra de él en el capítulo 9, versículo 21, una situación donde él ya no es más perfecto. Versículo 21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de sus tiendas. ¿Qué ve usted aquí? ¿Qué sucede con Noé? Una contradicción completa, no un contraste de una cosa a otra. Puedo ver ahí en realidad de que aquel varón que el Señor llamaba perfecto, ahora estamos viendo, ¿verdad?, de que ya no era perfecto en este momento, en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo se podría entender esto, pastor? Bueno, que para mantenerse uno perfecto, hay que mantenerse haciendo lo que dijo, lo que dice de Noé en el primer versículo que leímos. Amén. Es decir, caminando con Dios. Porque en el primer versículo que leímos dice que Noé fue perfecto y al mismo tiempo dice que con Dios caminó Noé. En otras palabras, como Enoc, también él, o sea, Noé, su pariente, igual caminó con Dios. Y aquí, en un momento dado, pues parece que él ya no camina con Dios, porque el que camina con Dios no se va a poner una borrachera. Y él en ese momentito dejó de caminar con Dios, y aquí, hermanos, vemos entonces que la perfección es condicional. Esa es mientras uno se mantenga caminando con el Señor. Así es, y creo, pastor, que aunque la Biblia no define, no da detalles específicamente de cómo fue esto, ¿verdad? Lo que podemos ver es que, pues, gracias a Dios retomó por la historia, ¿verdad? Porque los hebreos lo ponen allá, ¿verdad? Como un varón que fue justo, ¿verdad? Y al ser el arca y de hacer ese mensaje, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? De que él volvió a obtener esa perfección y ya no se dice más de él. Sabemos de que pues hubo ese pequeño resbalón y creo que en realidad pues siguió adelante. Exacto. Siguió adelante. Y de una manera implícita nosotros vemos que con Job sucede lo mismo. Así es. Vamos a leer Job 1, versículo 1 y 8. El versículo 1 y luego el 8. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8, ¿verdad? También. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En dos ocasiones Dios se refiere a Job como un hombre recto y perfecto. Bueno, características dignas de imitar. Sin embargo, nosotros vamos a mirar que este mismo personaje, en el capítulo 40, versículo 2 al 5, se ve en una situación, pues, donde disputa con Dios o está cuestionando a Dios. ¿Qué nos dice? Pregunta a Dios a Job, le hace esta pregunta. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente?
el que disputa con Dios responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Si usted nota, Dios le dice a Job que si es de sabios, le dice, contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, le dice, responda a esto. ¿Por qué? Porque Job había estado disputando con Dios. Y cuando oye Job, que Dios le dice que pues dispute, que responda, ya que está contendiendo, cuando oye Job eso, dice que le dice, no, le dice, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En otras palabras, aquí está implícito que había estado hablando en algún momento de más, que en algún momento había estado disputando, había estado contendiendo con el Señor, y el Señor viene y le dice, el que contiende, el que disputa, respóndame a esto. Entonces, aquí nosotros miramos que como que la perfección que él había tenido en un momento dado, como que la pierde cuando entra en ese cuestionamiento. Pero la recupera prontamente, porque mira el capítulo 42, cuando el capítulo 42 ahora, versículo 2 al 6, cómo se mira que él pues recupera otra vez la perfección. 2 al 6 dice: sí. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos que la perfección también tiene que ver con el ser humildes. Así es. La perfección del carácter tiene que ver con el reconocer el pecado. Y Job aquí eso es lo que está haciendo, reconociendo que pues en un momento dado él se equivocó en la manera como él pues entendió a Dios. Y dice, no hay duda, dice que de oídas nada más le había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que hermanos, nosotros podemos ver que la perfección cristiana es algo, como dije, que no es automático, eso es progresivo, eso es en la medida en que uno va conectándose con el Señor. Y no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero Abraham, usted se acuerda de Abraham, ¿qué dijo Dios de Abraham? Anda delante de mí, ¿y qué le dijo? Sé perfecto. Sé perfecto. Y después, ¿qué hizo allá cuando aquel rey, qué le dijo a la esposa que dijera? Cuando, que era su hermana. Di que eres mi hermana. O sea, y ya el rey iba a pecar agarrando a su mujer como una mujer más para él. Y allí nosotros vemos de que lo que Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, pues allá en ese momento deja de serlo. Sí lo fue, pero en un momento deja de serlo. Entonces, aquí nosotros vemos que la perfección tiene que ser, hermanos, alcanzada, pero manteniendo una comunión íntima con Dios. Estos personajes, pues son grandes héroes de la Biblia, son grandes héroes de la fe, pero en determinado momento fallan, en determinado momento, pues ellos cometen estos errores porque se desconectan del Señor. Y esto sucede con nosotros, ¿no es cierto? Así es. Muchas veces lo mismo. Muchas veces es la misma situación, a veces la prueba, por eso es que comenzamos con las citas de Romanos 5, ¿verdad? En adelante, la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, todas estas cosas que habíamos leído. Entonces, el carácter, pastor, tiene que pasar por ciertas situaciones. Y creo que en esa ocasión el siervo Abraham, ¿verdad? Tuvo temor.
tuvo temor en otras cosas humanamente, no midió el error que estaba cometiendo. A veces, hermanos, como humanos, no midemos el error que estamos haciendo, y en cierto momento podemos llegar a ser grandes en perfección y sentirnos, ¿verdad?, bien acercados a nuestro Dios, pero lamentablemente a veces damos un resbalón y nos damos por concluido de que, hermanos, nos falta fe, nos falta aquella paciencia, nos falta aquella tolerancia, todas estas cosas que nos ayudan a perfeccionar ese carácter. Así es. Bueno, vamos a terminar con la nota del Espíritu de Profecía, que está acá de Mensajes Selectos, tomo 1. La voy a leer, hermano, y usted, si encuentra algo ahí para comentarlo, lo hace. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 105. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sí, en medio de esa era degenerada, Noé era un placer para su Creador. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, en una era de pecado y corrupción. Y como Noé, hemos de vivir de tal manera que seamos un placer para Dios al manifestar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermano, un placer, pastor, hijo. Yo creo que nosotros, en realidad, en vez de ser un placer para el Señor, a veces nosotros nos aplacentamos nosotros mismos con nuestra carne, muchas veces, hermanos. Y aquí es donde nosotros podemos definir, ¿verdad?, de que este siervo era un placer. Y la generación que vivió Noé, igual llena de corrupción como la que estamos viviendo nosotros. No podemos justificarnos que porque hoy digamos, no, pues que ya existe la tecnología y pues hay más cosas que nos pueden llevar al pecado, hermanos, no. Y debemos de ver el ejemplo de este siervo como de otros siervos que se mantuvieron fieles aún en la corrupción del mundo, en la manera como el mundo vivía, mantenerse puros, leales a Dios. Bueno, ese es el llamado, ¿no? Es el llamado de nosotros en esta ocasión, pastor, y qué es lo que yo puedo resaltar este párrafo. Así es. Creo que es un buen momento para que pidamos al Señor a que nos ayude, hermanos, a alcanzar la perfección cooperando con la divinidad. Amén. Cuando Noé cooperó con la divinidad, se dijo de él varón perfecto. Amén. Cuando Job cooperó con la divinidad, se dijo de él varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Cuando Abraham cooperó con la divinidad, se le hizo llamar el hombre, el padre de la fe. Amén. Pero nosotros vemos que en momentos determinados de sus vidas dejaron de cooperar con la divinidad y en vez de ser perfectos, fueron imperfectos. Necesitamos nosotros, hermanos, aprender de lo primero de cada uno de ellos. Uh-huh. Cuando cooperaron con la divinidad, ¿cómo pudieron alcanzar la perfección? Y la perfección es algo que se puede alcanzar, porque Cristo en una forma humana la alcanzó y nos enseñó. Amén. Que también nosotros lo podemos hacer. Esta perfección en cuanto al desarrollo del carácter. Hay que pedirle a Dios todos los días, hay que conectarnos con Dios todos los días, hay que cooperar con Dios todos los días, y entonces la alcanzaremos. Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a terminar con una oración este día. Amén. Padre nuestro, entendemos, Señor, que tú demandas de nosotros perfección. Y estamos seguros, Señor, que para alcanzarlo no podemos hacerlo solos, pero sí contamos con tu ayuda. Amén. Pues tú, a través de la gracia, a través de la justificación por la fe, nos has dado el privilegio de que podamos nosotros llegar a desarrollar esa perfección en la vida, hasta el punto que podamos también alcanzarla como la alcanzó en determinado momento Noé, Job, Abraham, Amén. y como también la alcanzaron los hermanos de Corinto, cuando Pablo les decía que les predicaba de la sabiduría y el poder de Dios a los que habían ya alcanzado la perfección. Señor, ayúdanos por favor a lograrlo nosotros también, cooperando contigo, manteniéndonos en comunión contigo, orando, estudiando la Escritura, buscando, Señor, siempre hacer lo recto delante de tus ojos. Padre, se ve que esto no es imposible, se puede lograr. La lección de hoy nos lo dice. Rogamos lo alcancemos, porque, Señor,
lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos en la casa como padres, como esposos, como hijos. Lo necesitamos en la escuela, como estudiantes, como compañeros de escuela. Lo necesitamos en los trabajos, Señor, como trabajadores, como compañeros. Necesitamos alcanzar la perfección en nuestra esfera, como Cristo la alcanzó en la suya. Por favor, ayúdanos a que así sea. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.